Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Arcoiris. Hoy estoy muy contenta porque nuestra invitada de hoy nos va a platicar sobre un tema que a mí se me hace súper interesante y creo que también hay mucha desinformación al respecto. Entonces, creo que este es el espacio perfecto para que hablemos sobre el lenguaje incluyente e igualitario. Paulina, mucho gusto. ¿Cómo estás? Tocaya. Ya, exacto, tocaya. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar aquí. Como saben, este es un espacio que creamos para que las personas de la comunidad LGBTQ+ tengan acceso a herramientas para salir del closet a su modo. Ujú. Entonces, creo que este tema en especial es como debatido, controversial, polémico, Muy. dentro y fuera de la comunidad. Sí. Entonces, siento que va a estar muy interesante la conversación. No, yo feliz de hablar de esto, me encanta. Me encanta, así que empecemos cuando tú quieras. Bueno, primero, Ajá. platícanos un poquito de ti, a qué te dedicas y cuáles son tus pronombres. Ok, mis pronombres son ella. Ujú. Bueno, es mi pronombre, ella. ¿A qué me dedico? Soy periodista, pero soy periodista porque quería, cuando era yo joven, decidí que yo quería escribir y obviamente no, o sea, sí he escrito bastantes cosas, pero no sé, tenía otra idea de lo que iba a hacer. Pero lo que sí, y siempre me gustó mucho, fue el lenguaje, la lengua en general. Era la ñoña que le encantaba hacer análisis gramatical y saque el sujeto, el predicado, ¿no? Y cuáles son los adverbios, y todo eso me encantaba. Y siempre tuve buena ortografía, entonces como que estas cosas se me daban. Y mi primer trabajo fue precisamente en un periódico. Y cuando llegué a este periódico, así como que me dijeron, oye, qué buena ortografía tienes, no sé qué. Entonces me pusieron a corregir las notas y bueno, ya eso me gustaba, ¿no? Estaba muy bien. Me dieron el manual de estilo de este periódico, entonces yo tenía que aplicarlo y esa parte me gustaba mucho. Ujú. Ya después, cuando empezó a ponerse más seria la cosa, ya dije, ay, creo que no me encanta el periodismo. Y lo dejé un buen rato. Me dediqué a relaciones públicas durante mucho tiempo. Y hubo un momento que ya me harté, lo dejé, adiós, y me invitaron a hacer corrección de estilo, de libros. Nunca había hecho corrección, aprendí así en el momento y fue la primera vez que leí una ortografía. Y pues no sé tú, Pau, pero yo nunca había leído una ortografía y cuando la leí, sí, No. yo creo que no. Cuando la leí me di cuenta de que no tenía idea de nada. O sea, sí había muchas cosas que decía, oye, esto yo no lo sabía, esto, o sea, no me lo enseñaron y yo soy muy clavada, o sea, si me hubiera acordado de esto. Y entonces empecé en ese momento a compartir como lo que iba encontrando en mi cuenta de Twitter. O sea, te estoy hablando ya hace muchos años de esto, porque esto fue como por 2011 más o menos. En 2010 acaba de salir una nueva versión de la ortografía. Entonces, pues nada, yo estaba ahí como muy feliz haciendo esto. Y 2 años después sale el que era el secretario de Educación Pública en ese entonces a decir, ay, ¿qué creen? Que los libros de texto gratuitos tienen 117 errores. Y yo así me colgué el techo y dije, no puede ser posible, o sea, ¿cómo a las infancias les van a dar estos libros? Obviamente a ti te dan un libro, ¿no? Pues no sé, Confías. cuando yo era niña, yo decía, Sí, obvio claro. lo que está escrito aquí está bien escrito, ¿no? Y entonces estaba yo muy indignada de eso y al día siguiente, cuando salen todas las noticias, o sea, los medios reportan sobre esto, veo que había muchísimos artículos con errores ortográficos, hablando de los errores ortográficos en los libros de texto. Y entonces ahí, pues nada, o sea, como que entre mi coraje, mi amor por la ortografía, yo qué sé, no sé, decidí empezar a hacer en Twitter empecé a tomar todos los tweets que publicaban los medios de comunicación y los empecé a corregir. Ujú. Y entonces usaba la etiqueta o hashtag 117 errores y ponía, no sé, expresidente, se escribe en una sola palabra, ¿no? Y entonces mencionaba al periódico o al periodista, o sea, gente que yo sabía que podía tener cierta influencia en cómo escriben las otras personas o que toman como referencia a esta persona. Y a partir de ahí fue muy impresionante, uno, encontrarme con mucha gente que también estaba súper apasionada por la lengua y que a lo mejor no sabía o no sabían, sobre todo que no sabían dónde encontrar esta información. Y la otra es que mucha gente del medio periodístico me empezó a buscar para pedirme consejo, así como de, oye, está bien escrito esto, oye, ¿me revisas esta columna? No sé qué, así cosas así. Y pues para mí era así como rarísimo porque había, no sé, periodistas a quienes yo admiraba mucho y de repente pues me escribían a mí, ¿no? Y yo decía, como que qué al caso, nada, qué raro, bien. Y al poco tiempo una persona me buscó y me dijo, oye, ¿no quieres dar un curso de ortografía y redacción? Y yo así como de, yo, o sea, ¿cómo querés? No, ni al caso, ¿cómo voy a parar yo a dar un curso? Sí, ándale, no sé qué. Y entonces me acuerdo que lo armé
súper temerosa, así de no, o sea, yo con qué credenciales me voy a parar y a dar un curso de ortografía y redacción a periodistas, no, no, no. Y cuando lo hice, la verdad, o sea, sí creo que esa primera generación les debo un curso cuando quieran, los pago, pero sí descubrí que era una de mis vocaciones, o sea, me encantó, fui feliz así como de compartir esto que yo había. Pues que en realidad creo que todas las personas tenemos, porque si hay algo que tenemos en común todas las personas es la lengua, ¿no? Y en especial, pues bueno, si nacimos aquí en México, nuestra lengua materna es el español, o nuestra lengua nativa es el español, pues obviamente eso ya es una característica que compartimos y que además es súper profunda y esencial y habla mucho de quiénes somos. Y entonces, pues claro que es algo que nos une profundamente. Y a partir de ahí me empecé a clavar muchísimo en la lengua. Resumo un poco porque de repente pues me buscaron de The New York Times, me dijeron, oye, van a abrir la edición en español y queremos que tú seas la editora de estilo. Sí, y queremos que tú hagas el manual de estilo, ¿no? Y yo decía, o sea, como mi obsesión por la ortografía se convirtió en esto. Se convirtió en este trabajo, que la verdad fue un trabajo que disfruté muchísimo, aprendí un chorro, trabajé con gente súper talentosa y me abrió el mundo, ¿no? Y ahorita platicaremos un poco de eso, pero pues ese trabajo lo disfruté mucho, estuve en el Times pues 4 años, que fue lo que duró la redacción aquí en México, y después empecé, por azares de la vida, a hablar de fútbol femenil. O sea, todo porque había una cobertura muy amplia del Times sobre el Mundial de 2019. Y pues básicamente mi jefe fue como de, bueno, pues tú y esta otra colega muy linda, Marina, así de, pues no, pues pónganse ustedes a hacer la cobertura. Y cuando la empezamos a hacer, un día empecé a ver los partidos y yo, que cuando era niña, había amado el fútbol varonil porque pues como casi en cada... Sí, como en casi cada casa de México todo el mundo ve fútbol varonil. Pues yo lo amaba y hubo un momento en el que dije, no, ya me choca, súper tóxico, juegan fatal, ya no lo quiero ver, ¿no? Y lo dejé de ver mucho tiempo. Y cuando empecé a ver el femenil, así otra vez esa pasión que me encantaba, me así revivió. Y entonces de ahí empecé a meterme al mundo del fútbol femenil. Y entonces empecé a hacer un podcast. Bueno, empecé con el proyecto de hacer un podcast de fútbol femenil, pero se atravesó la pandemia. Y cuando se atraviesa la pandemia, me ofrecen un podcast de noticias y empecé a hacer ese podcast de noticias diario. Y después, pues ya dije, no, adiós, ya no puedo más con esta vida. Y entonces me metí de lleno al fútbol femenil. Me invitaron de Fox Sports a ser comentarista de partidos y ya participo en un programa semanal de fútbol femenil. Y pues entonces ahora combino un poco estas dos pasiones, que son el fútbol femenil y la lengua, en donde se pueda, como se pueda y cuando se pueda. Me encanta. Pues qué padre trayectoria. Sí. Oye, y ayúdanos a entender un poquito más. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del lenguaje incluyente e igualitario? Ajá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿A qué nos referimos? Pues mira, una de las cosas que tengo que, digamos, como advertencia que poner aquí es que esto es, o sea, la lengua cambia constantemente, ¿no? Y creo que a veces de verdad no somos tan conscientes de que la lengua está cambiando, que siempre ha cambiado y que no es una cosa de, ay, ahora a un grupito de personas se les ocurrió que vamos a cambiar la forma en la que hablamos. Todo el tiempo ha cambiado, o sea, y tan es así que no hablamos igual que cuando se hizo la primera gramática de la lengua española, ¿no? En el año 1700, o sea, no tiene nada que ver la forma en la que se hablaba en ese momento con la que utilizamos el día de hoy. Solo que antes creo que los cambios eran más lentos o no eran, digamos, tan horizontales, ¿no? Y creo que ese es como el gran cambio que pasa ahora. Dicho esto, justo cuando yo estaba trabajando en el Times, pues había ya, o sea, obviamente este impulso de incluir, o más bien de hablar de manera no binaria, pues ya estaba empezando a ser presente, ¿no? Digamos como a partir de los años mediados de los 2010 más o menos. Empezó como esta intención, o sea, ya logramos que se mencione a las mujeres en el discurso, ¿no? Porque te acuerdas que hubo un momento en el que todo era niños y niñas, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y ciudadanas, todo el tiempo era así. Y como que más o menos ya se había logrado visibilizar a las mujeres que evidentemente no se veían en ese masculino genérico. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Pues dijeron, pues ahora necesitamos como este otro paso. Vamos a hablar de las personas que no se identifican ni en el masculino ni en el femenino, o vamos a hablar de identidad de género, de expresión de género, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente hay mucha resistencia, porque era lo que te decía. O sea, la lengua es muy personal y es algo que nos atraviesa a cada persona. Y como que sentimos que nos están tocando algo que es muy tuyo, ¿no? Entonces no te gusta que te toquen algo que es muy tuyo a menos que tú quieras, ¿no? Entonces siento que ahí hay como una resistencia enorme.
Y justamente, pues yo pensando en mi audiencia, porque imagínense, o sea, la gente que leía el Times en español, pues era pues gente ya mayor, un poco mayor y pues conservadora y demás, ¿no? Y me acuerdo que un día en un boletín pusimos algo así como los y las adolescentes, uy, se nos armó, ¿no? O sea, era así como de, ay, ¿cómo salieron ya con su ridiculez, el lenguaje incluyente, no sé qué, bla. Y entonces yo así como que todo el tiempo estaba pensando cómo podíamos hacer, digamos que cualquier persona de cualquier país hispanohablante pues pudiera entender lo que estábamos escribiendo y siempre estaba así como maquinando cuáles eran las mejores formas, no sé qué. Entonces en ese momento igual me invitaron del Colmex a dar un curso de lenguaje incluyente. Y un poco lo mismo, como yo decía, yo cómo voy a dar un curso de lenguaje incluyente, ¿qué? Y en ese momento se me ocurrió hacer como una diferencia, que no es que te la vas a encontrar en un libro, porque en realidad, o sea, como que todos los libros de referencia sobre la lengua, pues no ven necesario el lenguaje incluyente ni el lenguaje igualitario. Pero entonces a mí me pareció que teníamos una oportunidad ahí, digamos, como de hacer esta diferencia, que fue la que se me ocurrió. Uh-huh. Que es, sobre todo en el lenguaje igualitario, hablar de cualquier persona, o sea, sin hacer un énfasis en la marca de género, que evidentemente tiene que ver con la expresión de género, con la identidad de género, o sea, nada. Y lo mismo que puede ser una persona con alguna discapacidad o una persona con cierto origen étnico, ¿no? O sea, sin hacer ninguna marca realmente, sino hablar de personas, ¿no? Claro. Y básicamente, o sea, eso lo podría resumir como evitar el masculino genérico. Uh-huh. ¿Para qué? Para que cualquier persona verdaderamente se siente identificada con lo que está leyendo. Y entonces lo empecé a poner en práctica en el Times, en todos esos artículos que eran de salud, ¿no? Sí, sobre todo de salud, o por ejemplo, no sé, si no era relevante a lo mejor hacer una marca de género, pues lo que yo hacía era que redactábamos el artículo o lo traducíamos de manera tal que no hacíamos una marca de género. Entonces cualquier persona podía sentirse identificada en lo que estaba leyendo. Entonces eso es como lo que yo llamo lenguaje igualitario, que digamos que puede ser para cualquier persona. O sea, un trato igualitario a cualquier persona. Y luego lo que ya me parece que ahora se convierte en lenguaje incluyente o inclusivo, cualquiera de las dos, la que ustedes quieran usar es perfecta. A mí me gusta más incluyente, es la que yo uso. Para el lenguaje incluyente, en este momento sí me parece que tiene todo que ver con el uso de la E o con el uso de la X, ¿no? Uh-huh. Y en el no uso del arroba, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que ahí es donde hago esta diferencia, ¿no? Que, como les digo, no es como que vayas a ir a una biblioteca y digas, sí quiero leer sobre el lenguaje igualitario. Tristemente, no creo que todavía exista mucho. Tal vez solamente en el libro de Resistencias Queer. Exactamente, sí. Probablemente algo así, ¿no? Vamos a encontrarlo. Pero sí, o sea, básicamente esa es como la diferencia, ¿no? En igualitario es hablar, exacto, expresarte de manera igualitaria de cualquier persona, y en lenguaje incluyente sí hacer, pues ya una marca evidente de género no binario, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿tú cuál crees que es, o bueno, más bien, no cuál crees, Ajá. ¿cuál es la historia o la evolución y de cómo se fue incluyendo el lenguaje incluyente? Ajá, sí. Valga la redundancia. Pues justo eso, o sea, como que me parece que sí ha habido varios movimientos que han llevado a hacernos conscientes de cómo hablamos. Normalmente cuando aprendemos a hablar, no estamos pensando, escogí esta palabra por alguna razón. O sea, eso es ideología, ¿no? Por si no lo saben, porque me encanta que ahora dicen, no, sí, es que el lenguaje incluyente es pura ideología de género. Pues como toda la lengua, ¿no? Claro. O sea, cada palabra que usamos, que decidimos usar una palabra encima de otra o en lugar de otra, tiene que ver con nuestra ideología, con la forma en la que pensamos. Y entonces, te digo, esto ha pasado siempre. Sí, podríamos como identificar que en los años 70, más o menos, 60, 70, cuando empieza en Estados Unidos el movimiento feminista, empieza este impulso por tratar de incluir a las mujeres en el discurso, ¿no? Y eso es lo que se empieza a hacer. Empezamos, sobre todo en los años 90, que es cuando nos llega aquí en México, empezamos a hablar mucho de hacer estos desdoblamientos, o utilizar el masculino y el femenino. Esto va avanzando, evidentemente, y luego empezamos a hablar incluso de, pues utilicemos el femenino genérico, ¿no? O sea, si tienes un grupo en donde hay 25 mujeres y un hombre, ¿por qué voy a decir todos? Si la mayoría son personas que se identifican con el género femenino, usemos todas, ¿no? Entonces, eso empieza a evolucionar, pero al mismo tiempo también me parece que ya una vez que hay como estas luchas, ¿no? Por el feminismo, y que también están las luchas de la comunidad LGBT, creo que todavía en ese momento... No, sí, la Q todavía la podemos incluir en ese momento. Pues sobre todo es cuando empiezan también a repensar, oye, a ver qué palabras se están utilizando, cómo se están utilizando las palabras para hacer referencia a la gente que es parte de la comunidad.
qué resignificamos, qué no resignificamos, cómo lo vamos a utilizar. Y creo que pues esto, que nos llega un poco lento todo aquí en español, ¿no? Porque también luego me parece que no tomamos un papel muy activo en la forma en la que usamos la lengua, pero bueno, llega aquí como en los años 2000 y empieza a hablarse, ¿no? A ver, como de cómo vamos a hablar de las personas homosexuales, las personas lesbianas, ¿no? O sea, cuál es la forma en la que nos vamos a hacer referencia a ellas, ¿no? Y esto se empieza, digamos, como a trabajar, pero lo que es muy impresionante, que creo que es como el cambio que ha habido, que a lo mejor muchas personas no sé si toman tanto en consideración, sobre todo las personas que han trabajado toda la vida en lo que tiene que ver con la lengua, ¿no? Que están en las grandes academias y demás, es el factor redes sociales. O sea, el factor redes sociales es otra historia, porque tienes si hay una horizontalidad en cuanto a la forma en la que aprendes. Ajá. Y por ejemplo, es muy impresionante cómo durante la pandemia el lenguaje incluyente empezó a crecer impresionantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la gente está ahí conectada y estás viendo qué hacen, cómo dicen, que, oye, mira, utilizan esta palabra, ¿y por qué usan esta palabra? O sea, y además, sobre todo, digo, a ver, tú lo sabes mejor que yo, o sea, en redes sociales tenemos muchísimas palabras, o sea, y además como de ciertas plataformas que brincan a otras y ya luego las adoptamos y las utilizamos para todo. Bueno, pues eso está pasando, pero es como, digamos, tan rápido y tan vertiginoso que no es tan fácil como llevar la pista de qué es lo que está sucediendo. Entonces, digamos que si por poner una fecha, digamos que por el año 2000 es cuando se empieza a pensar ya más como cómo voy a incluir a todas las personas de la comunidad LGBTIQ+, pero también cómo voy a hablar de las personas con discapacidad y cómo voy a hablar, o sea, de verdad estoy hablando de raza, estoy hablando de etnias, o sea, como que empieza a haber esta conciencia y ya digamos que creo que cuando entramos de lleno y sobre todo en el uso del pronombre ella, por ejemplo, ¿no? O sea, el pronombre no binario, me parece que sí ya es a finales de los años 2010, o sea, por ahí 2017, 2018, y yo lo tengo identificadísimo porque justo en 2017 publicamos el primer artículo, digo que era relevante en ese momento para la audiencia del Times en español, sobre la historia de una persona de Arizona que se identificaba como no binaria y que recibía su licencia de conducir, pero era la primera licencia de conducir no binaria que se daba en Arizona. Okay. Y entonces ahí fue, o sea, cuando a mí, digamos, como que se crasheó mi sistema, por decirle de alguna forma, porque claro que hasta el 2017, o sea, hasta antes de publicar ese artículo, pues yo decía, en el masculino genérico estamos todos, ¿no? O sea, ya. O sea, ¿qué onda? ¿Para qué queremos más cosas? O sea, ya utilicemos el masculino y ahí estamos y ya, ¿no? Entonces, para que luego la gente que esté ahí no se sienta mal, todas hemos pasado por ahí, o sea, pues al final es lo que aprendimos, es lo que nos dijeron que era. No, y también siento que es como, a veces no quieres pelearte, ¿no? Exacto. O sea, es como, híjole. Porque es una pelea y es tristísimo, sí acaba siendo una pelea, la verdad. Pero yo en ese momento decía, o sea, sí, o sea, a ver, o sea, aquí lo relevante es precisamente que esta persona se identifica como no binaria. Entonces, en inglés lo utilizaron con el they y pues claro que no teníamos un equivalente en español. Claro. Y entonces, pues básicamente mi jefe fue, bueno, pues ese es tu trabajo. Pues ¿qué vamos a hacer? Exacto. Y entonces, pues ya afortunadamente, pues no sé, tengo ahí grandes amigues que pues están, pues además de muy metidas en todo lo que tiene que ver con la lengua y las academias y bla, también muy en esta otra parte de la lingüística de vamos a ver qué es lo que se está utilizando y ya, y como cuáles son las propuestas y demás. Uh-huh. Y entonces hubo gente súper generosa que me dijo, no, mira, está esto, está lo otro. Y al final lo que decidimos usar fue ella, porque pues sí me parecía que era lo más sencillo, ¿no? O sea, al final yo decía, bueno, pues con la E sabemos cómo funciona, pues él, ella, ¿no? Me parece que queda muy bien, ¿no? Y entonces optamos por el ella en ese momento en el Times. Claro que ahora yo cuando leo ese artículo ya no lo puedo modificar, me encantaría modificarlo, pero cuando lo leo pues veo que hay muchos errores que se podrían haber mejorado, pero bueno, también es eso, es parte de, o sea, estábamos aprendiendo y estamos evolucionando. Y la lengua, o sea, es como parte esencial de que siempre evoluciona. Por supuesto, entonces en ese momento pues ya, o sea, obviamente salió con errores, pero usamos ella y para mí sí fue ahí como el momento en el que dije, a ver, el masculino, lo que me han dicho toda la vida que era y que yo creía y defendía hasta hace 3 horas, pues no es. Uh-huh. Y entonces necesito ver que sí es y aprender y entender de qué se trata esto. Y ahí fue como cuando me cambió como, pum, todo el sistema. Oye, Pau, y dime, por ejemplo, o sea, sabemos todos que existe como este grupo de personas que es como, es que la Real Academia Española, ¿cómo te atreves? O sea, como que ¿cuáles son como las principales críticas que en tu experiencia has visto
sobre el lenguaje incluyente? Pues justamente esa es como la primera. Es que la RAE no lo ha aceptado. O sea, la RAE no ha aceptado cruzazulear. O sea, díganme si alguien aquí no usa cruzazulear porque la RAE no lo ha aceptado, ¿no? O luego me dicen, no, es que hasta que la RAE no lo apruebe, ¿no? O no lo creó la RAE, ¿no? Pues yo digo, todo el mundo utilizamos la palabra COVID. Y esa palabra la creó la Organización Mundial de la Salud. O sea, y todo el mundo la usó. Nadie dijo, oye, la RAE me da su bendición para que yo pueda utilizar COVID. Todo el mundo utilizó COVID y ya está, ¿no? Y algo como de lo que yo he investigado al respecto. Ajá. O sea, que creo que justo ahí está como este factor de desinformación. Que hasta que yo investigué, como que entendí realmente que, o sea, la RAE no es como que te dice cómo hablar bien. ¿No? O sea, no es como que te regañan si hablas mal y te quitan un punto. No, o sea, no es la policía ortográfica. Exacto. No. Y claro, y tienes mucha razón. O sea, es la forma en la que nos enseñan la lengua, ¿no? O sea, como de existe esta autoridad que, a ver, sí. O sea, evidentemente la Real Academia Española es una autoridad totalmente, pero eso es una autoridad, no la autoridad, ¿no? O sea, tenemos muchísimas autoridades en lo que respecta a la lengua e incluso empezando por gente, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un organismo. O sea, tú puedes decir, oye, a mí me gusta mucho cómo habla esta persona y entonces, o sea, si esta persona dice aiga, pues yo voy a decir aiga, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta, ¿no? Porque me gusta cómo se le escucha, ¿no? O que dice la pela, pues ahora voy a decir la pela, ¿no? O sea, no sé, como que creo que es una de esas cosas que no entendemos, o sea, que la lengua es de verdad tan amplia, ¿no? Y como que nos enseñan solamente este cuadrito. Y aquí es en donde te tienes que quedar, ¿no? Y entonces, estas son las normas ortográficas, que yo las amo, ¿eh? O sea, si tú ando por la vida buscando acentos, mira, le faltó esto, lo escribieron mal, o sea, toda la vida sí ando por la vida. O sea, no, una cosa no está peleada con la otra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también llega un momento en el que dices, a ver, hay cosas para las que sí aplica y hay cosas para las que no. Y eso es algo tan histórico y tan natural como el que tú no le hablas igual a tu mamá, que como le hablas a tu pareja, que como le hablas a tu jefa o como le hablas a, no sé, a una persona que acabas de conocer, ¿no? O sea, siempre estamos cambiando de registros toda la vida. Entonces no vas a usar las mismas palabras con cada una de estas personas. O sea, siempre pues hay diferentes códigos que ya entiendes, ¿no? Incluso palabras que se crean entre ustedes, ¿no? Y se entienden. Eso es lo más importante. O sea, al final pensamos que el objetivo de la comunicación, bueno, escuché una cosa que me pareció así maravillosa y que tiene toda la razón. Yo antes siempre decía que el objetivo número uno de la comunicación es entendernos entre las personas, pero no. El objetivo número uno de la comunicación es pensar y entendernos a nosotros mismos. O sea, eso es lo más importante. A partir de las palabras, creamos nuestro mundo, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. O sea, el decir me siento feliz, o sea, es una carga que le estamos dando cada una de nosotros. O sea, feliz para mí puede significar una cosa distinta a lo que significa para ti. Y que, digamos que tendrá algunos puntos en común, pero no quiere decir que tu felicidad es exactamente mi felicidad, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque pues justamente nuestra experiencia permea cada una de las palabras que utilizamos. Y creo que eso se nos olvida, ¿no? O sea, como que queremos que alguien venga y nos diga, no, esto significa esto y se escribe así y solo lo puedes utilizar en este contexto. El significado de esta palabra es este y ya párale de contar. Y no, o sea, la realidad es que no, o sea, es muchísimo más, la lengua es mucho más divertida, mucho más lúdica, mucho más maleable de lo que nos han vendido durante siglos, ¿no? O sea, durante siglos nos han dicho súper aburrido y te equivocaste y eres el peor, ¿no? Y no sabes escribir una palabra, ¿no? Pues ¿cómo es posible que no sepas escribir esta palabra? Y que creo que viene mucho con una carga de clase, ¿no? También, o tiene sea, mucho que ver. se me hace bien importante también recalcar eso, porque pues muchas personas creo que el lenguaje correcto es el lenguaje de la élite, ¿no? O sea, y entonces el que no es el lenguaje de la élite se ve como algo menos, pero al final de cuentas, pues así es como se comunica la gente. Pero ¿sabes qué? Creo que ese es un cambio que se ha dado que está padrísimo. O sea, como que creo que cada vez es menos eso. Y yo, por ejemplo, lo veo porque me ha tocado estar con personas que a lo mejor tienen una formación que se consideraría, altísima, ¿no? Así de, ¿no? Universidad en Estados Unidos, de élite y demás, que escriben fatal. ¿No? O sea, entonces como que también ahí hay unos cambios que dices, oye, eso está padre también, ¿no? O sea, que hay gente además que, por ejemplo, ahorita, y eso me parece maravilloso, antes era como de, no, tienes que escribir, no como hablas, jamás, nunca como hablas, ¿no? Tienes que tener como un lenguaje para escribir, ¿no? Y entonces no podía ser informal, no podía ser casual, ¿no? Tenías que ser como, no sé, todo muy, pues sobre todo muy formal, muy académica, ¿no? Si tenías que escribir algún ensayo, lo que sea.
Y una de las cosas que ha pasado, que también creo que es una de las influencias de redes sociales, es que empezamos a escribir más como hablamos. O sea, ya no somos tan formales, no somos tan rígidas, no somos así como de, no, o sea, tengo que utilizar esta palabra súper rimbombante para que digan, no, ¿cuánto sabe esta persona? Qué profesional, ¿no? O sea, sí hay evidentemente un componente de clase, pero cada vez siento que se está diluyendo un poquito más. Un poquito. O sea, no te voy a decir. Sí, aunque muchísimo. creo que el origen sí es así. Sí, el origen sí es ahí, pero no sé qué tanto se mantenga. O sea, no sé, creo que ese es un tema de discusión. O sea, como parte de. No, sí, la verdad, porque sí creo que es como algo que ha ido cambiando y que luego no le dejamos así como tanto tiempo de debate. Pero sí. O sea, sí está ahí, pero está cambiando. Y por ejemplo, ¿qué otro tipo de críticas has escuchado hacia el lenguaje igualitario? Pues mira, del igualitario, en realidad no mucho. O sea, el igualitario básicamente lo que nos cuesta trabajo es como cambiarnos el chip, ¿no? O sea, como el decir, mira, este es el camino que me habían dicho que es el que tengo que seguir y así tengo que escribir de esta manera siempre, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estas cosas como de bienvenidos todos, ¿no? Hola a todos, ¿no? Como estas formas que ya tenemos como muy hechas y al final en el igualitario, pues una de las cosas que tienes que hacer es como salir de ese caminito que ya sabías, ¿no? Y creo que ahí es como donde he encontrado más aceptación de la gente, decir, mire, eso sí lo podría hacer, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque al final es como explorar otros caminos dentro de lo que nos dijeron o lo que sentimos que es como conocido. Que todavía sigue siendo parte de lo que la sociedad cree que está bien. Ajá, o como que es conocido, sobre todo creo que es eso, que es conocido. En el igualitario, ahí va. Pero en el incluyente, no, bueno, uno así, no, qué ridículos, ¿no? O sea, no, y ahora voy a hablar como el perro Bermúdez. Ahora voy a hablar así como en M es que Pérez Pérez, ¿no? Todo tiene que ser con la E. No, o sea, ahí como que, por ejemplo, el otro día leía un artículo de opinión que publicaron en el Universal, que justamente el titular era algo así como, no sé, el lenguaje inclusive es una ridiculece. Ay, no. Entonces te lo juro que, o sea, cuando lo leí me morí de la risa porque decía, a ver, esta persona en teoría cree que está defendiendo la lengua porque además era así como todo un rollo de, no, y estoy defendiendo la lengua que conocemos y no sé qué. Y es así como, hermano, no tienes ni la más remota idea de lo que, porque uno, o sea, ni siquiera estás, o sea, haciendo el cambio en los sustantivos, en lo que lo tienes que hacer, en los adjetivos, o sea, no, todo mal. O sea, en realidad esa lengua que dices que estás defendiendo no la conoces, o sea, ni siquiera. Entonces creo que ahí es como esta parte de que nos da mucho miedo es el cambio, ¿no? O sea, al final el cambio no nos gusta. Pero además es que el cambio obviamente no nada más son las palabras. O sea, es, por ejemplo, entender el género de una manera súper distinta. Claro, sí, no solamente es aprender a decir ella, sino es entender por qué estás diciendo ella. Exacto. O sea, que evidentemente tiene que ir acompañado de palabras, sin duda, ¿no? Porque mucha gente también dice, ¿para qué quieres el lenguaje incluyente? Ni que con eso vayas a cambiar la realidad de las personas. Pues de una forma sí, o sea, sí, evidentemente sí, porque si yo reconozco que una persona utiliza ella y yo hago todo mi esfuerzo para hablarle de la forma en la que quiere ser nombrada, evidentemente le hago toda la diferencia, claro que sí, ¿no? Obviamente eso no quiere decir que vaya a haber más aceptación en el mundo, ni que le vayan a tratar mejor, ni que, no sé, lo que tú quieras. Pero creo que por lo menos vas cambiando ciertas cosas. Sí. Y de alguna u otra manera, y por lo menos o sea, yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? O sea, lo que me pasó a mí. O sea, a mí sí me abrió el mundo, así como decir, oye, o sea, lo que yo creía es esto, y en realidad es que es muchísimo más, ¿no? Y necesito aprender que existe muchísimo más, quizá porque así soy yo, porque yo tuve la curiosidad, porque, no sé, lo que tú quieras. Pero por lo menos sí hizo un cambio en mí, o sea, el decir, oye, a lo mejor la forma en la que yo me estoy expresando, pues no, ya quedó muy limitada para lo que es el mundo hoy, ¿no? Y ya. Pero claro que eso, por ejemplo, yo lo pienso para las personas de mi generación, o sea, es súper difícil, ¿no? O sea, entender que el género no es lo que te dijeron toda la vida, que es binario, así hombre o mujer, y de ahí no sales, pues creo que eso es súper difícil, ¿no? Y entonces, claro que eso me ha llevado luego a hablar de cosas que yo jamás hubiera pensado que te iba a empezar a hablar, ¿no? Bueno, a ver, te tengo que explicar qué es la expresión de género y ahora te tengo que explicar qué es la identidad de género, ¿no? O sea, son cosas que yo no pensaba entrar ahí, pero también digo, si no entramos también ahí, mucha gente no entiende por qué es necesario decir, oye, una persona quiere usar ella, es tan sencillo, de verdad tan sencillo, como que no sé, mira, yo me llamo Ana Paulina. Y cuando luego me conocen así me dicen, ay, ¿qué prefieres, Ana o Paulina? No, pues Paulina, ya está. Bueno, es así de sencillo. Oye, ¿qué pronombres usas? No, pues yo uso ella. Perfecto, ya, estamos, ¿no? O yo uso ella, o yo uso él y ella, ¿no? Y está perfecto. O sea, ya es como tan sencillo, o debería ser así como tan natural.
pero pues creo que nos cuesta mucho trabajo. O sea, son muchos cambios y evidentemente o sea, yo estoy enfocada en el que es la lengua, ¿no? Que evidentemente tiene muchas repercusiones, Sí, claro. pero pues digamos que son muchos cambios para muchas personas que yo entiendo que se sientan así como de, no entiendo nada, no sé, ¿y cuál es la mejor reacción? No me gusta, no lo quiero y entonces lo rechazo. Sí. Entonces, sí, digamos como que una de mis intenciones siempre es como tratar de explicar, a ver, ¿por qué es necesario? ¿No? O sea, así como creamos, así de la palabra que ya usamos, COVID, ¿no? Ajá. Como se creó COVID, tal cual, para que el presidente de Estados Unidos dejara de decir el virus chino, ¿no? Y estigmatizar a las personas que son de China, pues se creó esta palabra precisamente para dejar de estigmatizar. Y la creó una organización que no tiene nada que ver con la lengua. Claro. Todo el mundo la adoptó. Todo el mundo, o sea, nadie dijo, ay, no, es que fíjense que la RAE todavía no la publica en el diccionario, no la ves. O sea, porque además, o sea, esto fue, además Estábamos en pandemia, no se van a poner a publicar. Pero ¿qué crees? Que sí lo hicieron. Es que fíjate, o sea, eso es súper impresionante. O sea, Tedros Adhanom anunció, es que lo tengo hasta grabado, el 11 de febrero de 2020. Fue cuando se creó la palabra COVID, así tal cual. Bueno, el acrónimo en ese entonces. Bueno, pues la palabra COVID entró al diccionario en diciembre de 2020. Al diccionario de la lengua española, o sea, así. Sí. Pero ¿qué es lo increíble de eso? Que, o sea, imagínate, digo, si pensamos en las reglas ortográficas, tendríamos que decir la COVID. Pero la RAE se tardó 8 días en publicar un tuit para decir, no, pues este es un sustantivo femenino que hace referencia a lo que tú, lo que tú quieres. Bye. Se tardó esos 8 días. ¿Qué fue lo que pasó? Que quienes hablamos español, en ese momento mucha gente dijo, oye, no, pues viene del virus, ¿no? O sea, es del virus, entonces el COVID, por supuesto, el COVID, y había quien decía, no, pero es la COVID porque es la enfermedad provocada por el coronavirus, ¿no? Y entonces estaba esta disputa, claro, a los 8 días sale la RAE a decir, sí, es la COVID. Para ese momento ya todo el mundo decía, o sea, la COVID se oye horrible, no voy a decir la COVID nunca. ¿Qué pasó? Que en diciembre, o sea, 10 meses después, este sustantivo entra al diccionario de la lengua española como un sustantivo ambiguo, es decir, que se puede usar en femenino o en masculino. Entonces ahí es cuando yo digo, a ver, o sea, COVID es el ejemplo perfecto del poder de la lengua, del poder que tenemos quienes hablamos una lengua sobre esta. Claro, y al final, o sea, como que el papel de la RAE es documentar lo que ya la gente está diciendo. Exactamente. No decirte, se dice así y sigue mis reglas. Es como, ya lo estás usando de esta forma. Ok, déjamelo a punto, ¿no? Es una referencia, exacto. Claro que hay cosas para las que sí les conviene, así como, lo estás usando así, lo voy a hacer, ¿no? Hay otras para las que no. Ahí tenemos el lenguaje incluyente, ¿no? O sea, por ejemplo, elle es una palabra que si ustedes la buscan en el diccionario y está, porque es el nombre de ese dígrafo o de esa letra que se hacía con 2 L's, ¿no? Esa es elle. Entonces está en el diccionario. Digamos que mal escrita no está. O sea, nadie nos puede llegar y decir, ay, no, está mal escrita, ¿dónde la sacaste? Pues ahí está bien escrita. ¿Qué otra cosa pasa? Por ejemplo, me acuerdo que ¿qué habrá sido? Como 4 años, no, justo fue en la pandemia, 3 años, en 2021, la RAE tiene un observatorio, se llama un observatorio de palabras, o observatorio de la lengua, ¿no? Y entonces justo va registrando como estos cambios y demás. Y ahí puso, ¿no? O sea, hay quienes empiezan a utilizar elle como un pronombre sin marca de género, aunque esto no significa que lo estamos aceptando, ni lo avalamos, ni nada. Bueno, se armó tal el revuelo entre la gente que decía, ¿cómo la RAE está hablando de esto? No sé qué, que borraron esa entrada. Oh, wow. Ajá, entonces yo me acuerdo que yo hasta le tomé una captura de pantalla, porque además estaba muy mal escrita, o sea, para hacer una cosa en lenguaje incluyente, pero bueno, o sea, nada, yo tengo mi captura de pantalla. Fue un 27 de octubre de 2021, o sea, porque mira, grabado en mi memoria está. Sí. Porque sí, o sea, la gente empieza a hablar de esto. Hay muchos espacios en donde empieza a utilizarse el lenguaje incluyente. Y yo creo que una de las, digamos, como de las formas en las que esto va a ir creciendo todavía más es cuando empecemos a utilizarlo así, ¿no? Normalmente. El problema es que evidentemente sí despierta, o sea, como me parece que sobre todo la ignorancia de las personas y entonces despierta una agresividad impresionante, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Como me dijiste ahorita, no me quiero pelear. ¿Para qué me voy a pelear? No me quiero pelear. O sea, en los momentos en los que yo he hecho contenido donde uso lenguaje incluyente, o sea, yo sé que ese video va a tener una cantidad de hate impresionante. Y eso que pues la gente sabe que yo soy parte de la comunidad, que hablo de estos temas, o sea, no hay filtro. Ni así, no, sí, claro, y y sí me parece que es digamos como un aliciente a que dejes de hacer lo que estás haciendo, ¿no? O sea, porque la agresividad es brutal, ¿no? O sea, a mí me pasa un poco lo mismo cada vez que hablo de algo de lenguaje
incluyente, pues sí, igual la gente se me viene encima, ¿no? O sea, yo de plano lo que hago es que, bueno, ya voy a publicar esto y ya no lo voy a ver en 2 días. No voy a entrar a nada porque no quiero leer todo este odio que no tiene nada que ver conmigo. O sea, al final creo que es algo súper, pues como muy primitivo, ¿no? O sea, como decir, me estás cambiando esto y ¿cómo te atreves a cambiarme esto, no? O sea, cuando en realidad no es que yo sea o tú seas la que lo está cambiando, sino es que pues la realidad está cambiando y que necesitamos palabras para hablar de esta realidad y que estas palabras además se pueden ir adaptando, ¿no? O sea, a lo mejor lo que hoy yo digo, pues esto es lenguaje incluyente o lo que yo identifico como lenguaje incluyente, pues probablemente en 20 años vaya a ser otra cosa. O sea, no es esto exactamente lo que estoy hablando hoy. Y espero que sea otra cosa, ¿no? O sea, así como pasó, como que creo con esto que te decía, como con este esfuerzo de incluir a las mujeres en el discurso, que de alguna u otra manera pues se logró. Y entonces ahí también como que dijeron, bueno, ya incluimos a las mujeres, ahora hay que incluir a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y entonces ahí vamos a hablar, o sea, como este tipo de esfuerzos, ojalá en 20 años esto ya no sea lo que estamos hablando hoy, sino que sea pues, otra cosa, ¿no? O sea, como que seamos un poco más conscientes también de cómo nuestras palabras tienen un peso y tienen un efecto en las personas a las que se las decimos. Oye, ¿y tú cuál crees que sea la razón por la que la RAE no ha querido como que hacer un pronunciamiento? Pues justo porque no, su conservadurismo no se los permite. Okay. No, claro, no. Y, o sea, el suyo, y yo creo que también el de mucha gente. Sea, como presión de la gente que también va a creer que. Claro, porque a ver. Pierde credibilidad, ¿no? Ajá, un poco sí. Y también yo creo como que es que hay un gran grupo dentro de la RAE que también yo creo que no está de acuerdo, ¿no? O sea, también ese es sí, ideológicamente es así como, no, a ver, pero pensemos que el promedio de edad de las personas, o sea, de las académicas, bueno, y aquí sí podría decir los académicos, pero no. O sea, porque hay como 5 académicas y ya todos los demás son académicos. Pues el promedio de edad son 79 años, una cosa así, o 78 años. O sea, sí es otra generación, ¿no? Y está bien. O sea, a mí me parece que está bien. O sea, y como que yo lo que digo es, a ver, o sea, créanme que si alguien consulta a la RAE o si tengo, o sea, como dudas y demás, sí voy y consulto a la RAE, pero creo que lo que tenemos que cambiar, o sea, como que el chip que tenemos que decir, a ver, o sea, lo que hay que entender aquí es que la RAE es una referencia, no la referencia. O sea, tenemos muchas referencias en muchos lugares y además me da mucha risa porque hay gente que así como que tenemos este amor-odio por la RAE, ¿no? O sea, como que la amamos y la odiamos y así, ¿no? Y entonces ya sabes, no sabes cómo escribir una palabra. No, pero la RAE dice que esto, ¿no? Y entonces cuando la RAE dice, bueno, pero hay que quitarle el acento a Soler. No, nunca le voy a quitar el acento a Soler. ¿Cómo no? Entonces, o sea, como que tenemos esta relación ahí chistosa. Bueno, quienes le damos la autoridad a la RAE somos quienes hablamos la lengua, punto. O sea, entonces... O sea, sí, obviamente la RAE no lo va, yo no veo que lo vaya a aceptar, no creo que vaya a suceder pronto, pero pues a mí me tiene muy sin cuidado, ¿no? Así como como no ha aceptado Cruz Azulear y yo sigo usando Cruz Azulear por la vida. Sí, creo que es mucho como la postura de la comunidad, que es como, pues a mí me vale lo que diga la RAE, o sea, y mi identidad no la tiene que avalar la RAE. Es que exacto, ¿no? Y yo creo que ese, a mí me parece que ese es el punto principal, o sea, y que también durante mucho tiempo y en muchos países no hay organizaciones, instituciones, personas que se dediquen a estudiar la lengua, ¿no? Básicamente le hemos dado el monopolio a la Real Academia Española para que lo haga. O sea, aquí en México, yo no sé si lo sepan, pero en México hay una Academia Mexicana de la Lengua. O sea, muchísima gente no sabe ni siquiera que existe, no sabe quiénes son sus integrantes, no sabe qué hacen, qué publican, ¿no? O sea, porque todo lo pensamos que lo hace la RAE. O sea, somos quienes hablamos la lengua, quienes le estamos dando ese poder a la RAE, ¿no? Sí, claro. O no sabemos que existe, por ejemplo, el proyecto del Diccionario del Español de México en el Colmex, o no sé, que existía Fundeu, que Fundeu era un súper proyecto hasta que lo compró la RAE. No, bueno, sigue siendo un gran proyecto, pero digamos que antes era como mucho más, más libre. Y entonces, por ejemplo, tienen una guía bastante buena, la verdad, de lenguaje incluyente, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, en el lenguaje incluyente de la Fundeu todavía una de las cosas, no se incluye nada del uso de la E o de ella ni demás, pero por ejemplo se habla de todos esos femeninos que no utilizamos, por ejemplo, pilota, fiscal, albañila, soldada, generala, coronela, abogada. O sea, abogada, arquitecta, médica, física, química, o sea, que es así como, ¿cómo es posible que no los usamos? Bueno, pues ahí están, ¿no? Entonces como que igual, obviamente todo esto es por la autoridad que le damos a estas instituciones, ¿no? Entonces, claro, cuando ya lo ves en algo así, pues dices, no, bueno, sí se vale, pero la realidad es que es eso, o sea, creamos palabras, o sea, no sé. O sea, si yo llego y escribo un ¿qué está pasando? ¿No? Así. O sea, hay gente que me lo va a entender perfecto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya es un código que tenemos en común. Y no que, o sea, no, sería ilógico que yo te dijera, no, tienes que escribir ese qué con Q.
¿no? O sea, cuando estás escribiendo con K. O sea, ¿por qué? Porque es parte del registro en el que lo estás hablando, ¿no? No sé, el otro día, por ejemplo, veía igual algunas recomendaciones para TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea, decía casi que en TikTok ten todas las faltas de ortografía que quieras, ¿no? O sea, mientras mejor ortografía tengas, es peor, ¿no? O sea, como que es como de no tiene que. ¿Por qué? Porque es la plataforma, porque es el registro, porque lo que tú quieras. Claro que sí es, o sea, un contenido sobre ortografía, pues eso nada aplica, ¿no? Pero es eso, o sea, como que necesitas ir viendo, o sea, esto que te decía, que la lengua es bien maleable, ¿no? Y pensamos que es una cosa súper rígida, que nada más, que no sé, que solo funciona de esta forma y no la puedes sacar de ahí. Y al contrario, o sea. Sí, creo que asocian mucho como, es que la comunidad LGBT se está inventando un montón de identidades. Y aparte de todo, se está inventando un montón de palabras. Y es como, o sea, Internet es una palabra inventada. Exacto. O sea, como que tenemos... Tuitear, TikTok, plataforma, o sea, todas estas tienen... Todas las palabras son inventadas. O sea, no es como que iniciaron los humanos y ya había un diccionario ahí con palabras. Las inventamos, ¿no? Bueno, mira, incluso la palabra plataforma, que me haces pensar ahorita en ella. O sea, plataforma hace 20 años no tenía, pero para nada, los significados que tiene el día de hoy. Claro. Nada que ver, ¿no? O sea, pues no, nada que ver. No sé, incluso fíjate, ya ni siquiera nos vayamos a lo de Internet. Cubrebocas. O sea, si yo te digo ahorita cubrebocas, confinamiento, aunque tengan el mismo significado en el diccionario, no tienen el mismo impacto para las personas que vivimos la pandemia que para lo que tenían hace 30 años o hace incluso 5 años. O sea, tú decías ahí el cubrebocas y era como algo súper ajeno a ti. Súper ajeno, exactamente. Y en cambio ahora pues hasta teníamos así el cubrebocas personalizado y el portacubrebocas, ¿no? Y cosas así. O sea, que claro que nuestra realidad va moldeando esas palabras. Entonces, sí, o sea, tienes toda la razón. Todo lo que utilizamos en Internet, obviamente son palabras que no existen. O sea, chatear, tú dime de dónde iba a existir. O sea, no existía. Tuitear ya no es tuitear, ahora es, no sé, exear, ¿no? Pues sí. O sea, sí, claro. Entonces creo que es entender esto, que la lengua está cambiando todo el tiempo. Claro que cuando se refiere al género, pues no nos gusta, ¿no? O sea, sí tiene internamente una lucha de poder que no nos parece, ¿no? O sea, porque ¿cómo vas a venir a cuestionar el poder establecido durante siglos, ¿no? Claro. O lo que se ha hecho durante siglos, que es el género. Las jerarquías, todo. O sea, las categorías, las clasificaciones. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Con qué derecho? Y a mí, por ejemplo, esto que decías ahorita, no, y es que ahora sí se inventan identidades, no sé qué. Las identidades también existían. Claro, antes. siempre, pero además, o sea, de verdad te lo digo, yo siempre pongo el ejemplo con algo como tan personal como el nombre, ¿no? O sea, no sé si te pasó, pero ya te dije, yo me llamo Ana Paulina. Bueno, yo tengo una época en mi vida en la que soy conocida por Ana. O sea, hay mucha gente que me dice, Ana. Y hubo un momento en que dije, ya no me gusta el Ana, con permiso, y ahora quiero ser Paulina. O sea, ¿y quién me iba a venir a decir, no, tú has sido Ana toda la vida? O sea, ¿de dónde te vas a inventar que eres Paulina, no? O sea, pues porque siempre lo he sido, ¿no? O sea, hasta en nacimiento le dice. Y claro que soy, o sea, como que pues hay mucha gente que me dice Paulina ahora y hay gente que me dice Ana Pau. O sea, y tenemos, o sea, de verdad es que pensémoslo así tan básico como eso. O sea, tenemos diferentes formas en las que nos nombran y son diferentes identidades. O sea, hay lugares en donde a ti te dicen de una manera, en donde a mí me dicen de otra manera, ¿no? Y son diferentes identidades. O sea, no es una cosa extraña, no es algo así como, ay, no, la gente de la comunidad LGBTIQ más se la anda inventando toda, ¿no? Es el principio básico como de empatía, ¿no? De respeto. De respeto. Antes de empatía, de respeto. O sea, a lo mejor no me voy a poner en tu lugar, no voy a entender tus luchas, entender tu simplemente vida. Te voy a respetar. Punto. O sea, yo creo que, y siempre lo digo, o sea, esta no es una cuestión de gramática, ni de lingüística, ni nada. O sea, es una cuestión de respeto. O sea, tal cual. ¿No? O sea, en respetar la forma en la que tú quieres que te nombre. Y así es como, o sea, es como si yo te dijera, ay, no, es que, ¿sabes qué? Te veo cara de Carla. Entonces, perdóname, te voy a decir Carla. ¿No? O sea, porque te veo cara de Carla. O sea, como de yo te voy a poner la identidad que yo crea porque a mí me gusta, ¿no? O sea, porque a mí me parece que y asumiendo, ¿no? Exacto, o sea, como asumiendo todo, ¿no? Así que, no, pues yo asumo que tú te ves así. Y lo hacemos, o sea, de verdad sí lo hacemos mucho. Y creo que eso te digo, como que ser conscientes, como que cuestionar lo que aprendimos, tratar de entender otras realidades y eso, o sea, pues obviamente nos cuesta mucho trabajo. Y al final de cuentas, aunque sí hay como un periodo de aprendizaje en aprender a usar ella o palabras neutras, pues no nos cuesta nada. O sea, la realidad es que no nos cuesta nada. Si lo dices mal, lo repites. O sea, como que no es como, no sé, es que siento que la gente que no está a favor del lenguaje incluyente es como muy rígida en que, ay no, ¿y yo por qué voy a estar aprendiendo esto si, no sé, nunca en la vida me topo con alguien no binario? O sea, pero es como,
no sé, es que se me hace algo tan sencillo. Claro, pero pues es que es un poco de lo mismo, te digo, sacarnos de nuestra zona de confort, de lo que conocemos nos cuesta mucho trabajo, o sea, sí, eso es súper difícil. Y creo que incluso hay quienes tienen toda la intención, pero les da pánico equivocarse, y que me encanta que lo hayas mencionado, porque esa es como una de las cosas, normalmente en los cursos que doy siempre es así, ¿qué tal que me equivoco? Pues te equivocaste y no pasa nada. Sí. O sea, te digo, es que todo viene como desde la forma en la que nos enseñaron el lenguaje, ¿no? O sea, ya te equivocaste y eres la peor, ¿no? Sí. Y no, o sea, creo que además es una cosa bien interesante. Yo un día platicaba con una amiga trans, ¿no? Y entonces yo le decía, oye, o sea, no sé, de repente le cambiaba el pronombre. Y yo así, perdóname, por favor, perdóname. Y me decía, a ver, relájate. O sea, relájate. Sí, así como estás aprendiendo tú, estoy aprendiendo yo. Oye, hasta se vuelve más incómodo que tú te... no, Claro. perdón, no, una disculpa, Exacto, no. exacto. Soy la peor. Exacto. No. O sea, y entonces era lo que me decía, a ver, yo de verdad cuando veo que alguien así como toda, o sea, como que tiene toda la intención de decir, bueno, mira, esta persona utiliza un pronombre femenino, voy a hablarle en femenino, ¿no? Y pues de repente se le irá un masculino, sí se le irá. O sea, pero no estoy de, oye, no, es en femenino, ¿eh? No. O sea, dice, pues yo también estoy aprendiendo. Y eso creo que también, o sea, para mí fue como muy tranquilizador de decir, bueno, claro, tienes toda la razón. O sea, así como estás, porque a ver, no es como que ya todas las personas de la comunidad LGBTQ más hayan nacido así de ya, con el lenguaje incluyente metido en el cerebro. Pues ojalá, nadie, porque no nacimos No, y así. probablemente yo, hablando de este tema, se me salgan un montón de cosas. O sea, pero pues al final de cuentas... Es que estamos aprendiendo. Exacto. Y creo que mientras más lo hablemos y mientras más practiquemos, pues es muchísimo más fácil que te salga, Claro. ¿no? O sea, al final creo que es eso. O sea, es como decir, bueno, a ver, quiero tener la conciencia de cambiar la forma en la que me estoy expresando. Y entonces, pues ya, o sea, es hacer como ese tipo de cambios. O sea, yo siempre les digo, a ver, mira, agárrate cosas chiquitas, ¿no? O sea, como que el texto que vas a mandar, pues ya en WhatsApp ya no aplica, porque en WhatsApp ya luego mandan unos choros así mareadores muy grandes, pero no sé, o sea, mensajes chiquitos, no sé, una publicación en Twitter, bueno, en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok, o sea, lo que tú pongas, el texto que tú pongas, trata de pensarlo sin utilizar el masculino genérico. O sea, no quieras hacer una tesis ahorita, no quieras hacer un informe, no quieras hacer nada. O sea, empieza por textos chiquitos y vas a darte cuenta cómo tienes muchas alternativas. O sea, la vez que tenemos muchísimas alternativas. Es como nada más que nuestro cerebro está bien flojo y ya como que no... Sí, o sea, como que dice, este es el camino que he seguido siempre. Al final la comunicación pues sale. O sea, no es como que piensas cada palabra que dices. Entonces, pues es hacer un esfuerzo extra, evidentemente. Exacto. Pero, pues tampoco nos cuesta Pero es mucho. un esfuerzo, a ver, o sea, yo digo, a ver, me encanta que todo el mundo siempre anda utilizando palabras en inglés, ¿no? Para todo, ¿no? Bueno, o sea, el mismo esfuerzo que tú haces para meter una palabra en inglés en tu discurso diario, ¿no? Porque es una lengua ajena a la tuya, que no tiene el mismo sistema, que aprendiste, ¿no? Que no es algo que tú hayas escuchado desde que naciste o lo que sea. Bueno, no sé, y digo inglés porque a lo mejor habrá gente que sí escuchó el inglés desde que nació. Ok, pero no sé, no sé, quienes se dedican a la abogacía, el latín, no sé, lo que ustedes quieran, el francés o no sé, lo que sea. Al final, cuando hacemos ese esfuerzo, o sea, es incluso menor cuando lo piensas de, no quiero utilizar el masculino genérico. O sea, es mucho menor que el decir, no, pues ahora voy a decir el update del no sé qué, o sea, no sé, o el budget del no sé qué, o sea, no sé, usan muchas palabras en inglés que yo intento no usar, pero al final, una de las cosas, o sea, y por ejemplo, ese también es un ejercicio, o sea, para mí, dejar de utilizar palabras en inglés, o sea, sí es como un ejercicio. A mí me da mucha o sea, tú estás muy joven, no estás en nada de eso, pero hay un momento en el que nos empezamos a preocupar porque, oye, no, que sí, bueno, no sé, o por lo menos yo leí muchos artículos de esto cuando estaba en el Times, que eran de cómo puedes ejercitar tu cerebro y evitar, por ejemplo, el Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas, no sé qué. No, pues ponte a hacer sudokus, ¿no? O aprende otra lengua, idioma, no sé qué. Ajá. Bueno, pues precisamente, o sea, el tratar de cambiar la forma en la que ustedes hablan en español, o sea, ni siquiera les pido que aprendan otra lengua, o sea, en español, hace que ejerciten su cerebro porque de verdad son distintas formas o sea, es como impresionante cómo tenemos como un caminito trazado y decimos, este es el único que hay. Y en realidad es que tenemos tantas alternativas y tantas opciones que más bien es que nos da flojera decir, mira, lo puedo decir de esta otra manera y estoy diciendo exactamente lo mismo, solo que sin utilizar el masculino genérico. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿cómo podría ser? O sea, porque para la mayoría de la gente que no está informada sobre esto, es como el de... es que me den o sea, es como el ejemplo y es como, ¿cómo voy a hablar así? Nadie me va a entender. O sea, ¿cuál es la forma correcta en la que podemos usar el lenguaje incluyente? Pues mira, la primera, lo que tú hiciste. Siempre creo que el punto número 1 es preguntar el pronombre que usa una persona sin asumir cuál es el pronombre que creemos que usa, ¿no? Es porque a partir de ahí sabemos, mira, utiliza ella, él o ella, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si me dice ella, entonces en ese caso, primero tengo que pensar en todos esos sustantivos, que acordémonos que los sustantivos son esas palabras que usamos para hablar de quién o lo que hace la acción.
Todos esos sustantivos que hablan de seres vivientes, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa porque un día me acuerdo que me mandaron un meme diciendo así como, ay, ahora la sopa incluyente es un sope, ¿no? O sea, las sopas no tienen expresión de género, lo siento, qué tristeza por ustedes, pero no tienen expresión de género. Entonces pensemos en seres vivientes, o sea, ¿quién pudiera tener una expresión de género? Entonces, ese es como el punto número 1, identificar si estoy refiriéndome, por ejemplo, a un sustantivo que habla de un ser viviente, y después pensar si normalmente hago un cambio para el femenino, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé, doctor. Uh-huh. Doctor en masculino, doctor en femenino. ¿Qué quiere decir? Que entonces si tengo a alguien que me dice que se identifica como no binario o que utiliza el pronombre ella, pues lo que correspondería es que yo diga le doctore, ¿no? Ahí sí voy a hacer el cambio. O sea, y no sería le dectere. No, ajá, es solamente la última letra, por favor. Sí, gracias. No es enemes que perenle peret. No. O sea, solamente así la letra que cambian, así como cambias, como agregas la A para el femenino, ajá, pues solamente vas a agregar la E para el no binario o neutro. ¿Qué otra cosa? Pues también hay que ver qué artículos y qué adjetivos acompañan a ese sustantivo. Normalmente, pues voy a cambiarlos, ¿no? No sé, en lugar de decir el, la, le, sería el neutro, o una, une. Sería el neutro, ¿no? Uh-huh. Lo mismo para los plurales, les, unes, y bueno, y lo mismo con los adjetivos. A ver, o sea, feliz es un adjetivo que se mantiene igual para una persona que guapa, se identifica. Guape, guapo. Exactamente, ¿no? Así, tal cual. O sea, lo que tú cambias normalmente a femenino, eso es lo que vas a tener que cambiar a neutro. Y por ejemplo eso, tenemos muchos sustantivos que no cambian. Cantante, presidenta sí cambia. Pero fíjate que ese es un caso súper interesante porque presidenta, o sea, tienes el masculino que sería presidente, el femenino que sería presidenta, y entonces el neutro se convertiría como en un común en cuanto al género y marcas el género con los artículos y los adjetivos que acompañan. Le presidente electe, por ejemplo. Okay. Ahí es donde lo pondrías así. Y digo, no es, o sea, realmente no es tan complicado, o sea, es solamente pensar lo que ya usamos, no es tampoco como que te estás creando reglas nuevas, así como de, no, sí, se adapta muchísimo a lo que ya conocemos. Muchísimo, pero muchísimo, o sea, y creo que eso también es como hasta un impacto muy grande para muchas personas porque como que dicen, ok, o sea, no es como tan distinto realmente lo que usamos. Y por eso a mí, la verdad, me gusta mucho usar la E, o sea, porque creo que es como mucho más sencillo porque sabemos cómo pronunciarla, cómo acomodarla, ¿no? O sea, como todo, ¿no? O sea, porque la E, además, antes del lenguaje incluyente, la E es la vocal que más usamos en español. Antes que la A y la O, sí, la E. Entonces, por eso me gusta la E. Entiendo, por ejemplo, que mucha gente use la X. Yo, la verdad, no tengo ningún problema con la X. Yo uso mucho la X, ajá, como en textos. Ajá. Y al hablar uso la E, pero no sé si está relacionado. O sea, como que si tú lees un texto que está escrito con X, lo pronuncias como con E. Me encanta que sí lo pronuncies con E. Hay mucha gente que lo pronuncia con O, que se me hace terrible. Es que es así pues, como de, pues si ya estás poniendo la X. Ajá, exacto. Entonces, a mí también eso, me gusta mucho o sea, con la X que tiene como esta flexibilidad. O sea, yo entiendo que es como un posicionamiento de decir, no quiero hacer ninguna marca de género y aquí es donde pongo esta X. Y está genial, por ejemplo, para textos, para imágenes gráficas. Pero ahí no perdamos de vista, pues también qué tan accesible es esa X, ¿no? Eso me hace pensar en otra, ahorita te digo, de otra crítica que hacen del lenguaje incluyente. Pero bueno, ¿qué tan accesible es, no? Si una persona ciega, por ejemplo, utiliza un lector automático, cuando te encuentras un Nosotrix, por ejemplo, ¿no? Para marcar esa X, cuando lo lee el lector automático, lo deletrea. Entonces sería como nosotros XS, así es como lo diría. Claro que en un texto así cortito, pues digamos que no es tan terrible, pero si ya hacen un texto grande, ¿no? Un párrafo, 200 palabras, 100 palabras, evidentemente eso ya es muy complejo para un lector automático. Entonces nada más tengan eso en cuenta, porque ¿qué pasa? Cuando escribes con la E, pues con la E sí tienes esa accesibilidad porque los lectores automáticos saben cómo pronunciar la E. Sí. Por eso yo digo que a mí ya la arroba, por favor les pido que ya no la usen. ¿Por qué? Porque es binaria completamente, solamente habla del masculino y el femenino. Porque es un símbolo que no tiene ninguna pronunciación, o sea, es un símbolo que no utilizamos, digamos, como dentro del alfabeto, a diferencia de la X. Entonces no tenemos ninguna pronunciación, o sea, y no hay, o sea, ahorita te dije nosotrix, que podría ser nosotrex, no sé. O sea, podríamos llegar a un acuerdo en cómo pronunciar esa X, pero la arroba, yo no veo cómo, la verdad. Y, o sea, si además esto es binaria, es ilegible, impronunciable también, o sea, para los lectores automáticos es inaccesible, o sea, no hay manera en que se lea.
Entonces, pues sí, la recomendación es que dejen de utilizar la arroba, que por cierto en México se utiliza muchísimo más la arroba que la X. Sí. Sí. Y más como en situaciones oficiales, ¿no? También, exacto. Bueno, yo ya empiezo a ver como ese cambio con la X, que Ajá. me alegra mucho, pero sí, o sea, como que todavía hay muchas personas que siguen utilizando la arroba y entonces, bueno, la recomendación ahí sería que no, pues por estas 3 razones que no lo usen. Ajá. Y bueno, y hablando de estas críticas que siempre hacen del lenguaje incluyente, es que me dicen, ay no, pero si ustedes quieren incluir, pues aprendan braille o lengua Sí, justo de eso te iba a señas preguntar. mexicana, ¿no? Ajá. A ver, una cosa es accesibilidad y otra cosa es inclusión. O sea, evidentemente sí vamos a incluir a las personas con discapacidad. Eso es lo que nos interesa, hablar de las personas con discapacidad. Y cómo se debe de hablar de ellas, ¿no? O sea, simplemente como que su discapacidad es una característica más de estas personas, o sea, no es lo que las define y entonces no vamos a decir la discapacitada, por favor, no digan eso, la persona con discapacidad. Y hay diferentes tipos de discapacidad, hay 6 tipos, motriz, auditiva, visual, neurológica, ¿no? O sea, tenemos diferentes tipos de discapacidad. La accesibilidad es lo que facilita que estas personas tengan acceso a los contenidos. Y en ese caso sí necesito, por ejemplo, braille, evidentemente, o sitios web que sean accesibles, ¿no? En donde tengamos lectores automáticos, por ejemplo, o que hagamos textos que tengan precisamente, pues ahora sí que, disculpen ustedes, valga la redundancia, textos que sean accesibles para los lectores automáticos. ¿Qué más necesitamos? Por ejemplo, seguramente lo han visto en las fotografías. Yo no lo he visto tanto en Instagram, pero sí en X, que tiene la opción del texto alternativo. Ujú. Ese texto alternativo es espectacular para las personas ciegas, para que puedan saber de qué se trata la imagen que estás publicando, ¿no? Entonces, no se olviden, por ejemplo, de publicar siempre el texto alternativo, pues haciendo una descripción sencilla de lo que hay en la imagen. Ajá. ¿Y qué otra cosa? Y, por ejemplo, lengua de señas mexicana, o sea, es una joya. Yo, la verdad, precisamente hace un año me metí a un curso de lengua de señas mexicana y es impresionante. O sea, la verdad, así como que a mí me voló el cerebro de decir, wow, hay 1000 cosas que yo no tenía ni idea, ¿no? O sea, primera, número 1, que no todas las personas sordas hablan español. Entonces, claro, yo antes decía, ay, no, pero lo escribes y ya lo lees. No, evidentemente no. Entonces, ¿qué es importante? Pues sí, que aprendamos lengua de señas mexicana, sí, que sí tiene... Y aparte de todo, ni siquiera mucha parte de la comunidad sorda sabe hablar lengua de señas mexicana. Claro, porque además no está como tan no hay esa socializado. accesibilidad. Exacto. Al Pero va desde todos lados, ¿no? O sea, porque también siento que incluso, no sé, todas las personas deberíamos de saber, aunque sea como algunas 10, 15 señas básicas de lengua de señas, pues para lo que se ofrezca, ¿no? Que no sé si te platiqué, pero el podcast está interpretado a lengua de señas mexicana. Pues justamente eso era lo que te iba a decir. Y tener siempre a alguien que te haga interpretación de lengua de señas mexicana, ¿no? O sea, entonces, claro, o sea, sí, o sea, una cosa, evidentemente no es que una cosa excluya a la otra, ¿no? Y no es como que tengas que poner tu atención solamente en la lengua de señas o tu atención solamente en las palabras. Y el que exista como esta accesibilidad para las personas sordas, no le quita la importancia que necesitemos hablarle correctamente a una persona no binaria. Exactamente, totalmente. Sí, o sea, como que no borra una a la otra. Es que ese es el punto, ¿no? O sea, y creo que también ese es uno de los argumentos que siempre están en contra, ¿no? Como de, no, ya te estás enfocando en esto, pero deberías enfocarte en todas las acciones de igualdad. O sea, sí, también, claro que me voy a enfocar en, o sea, el que yo esté invirtiendo energía en esto no quiere decir que ya se me acabó la energía aquí. O sea, va a ir para todos lados, y al final de cuentas tenemos 24 horas en el día. Sí, luego nos pasamos, que yo quisiera que todo estuviera en braille, LSM, pues también pues se hace lo que se puede. Claro. Y pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Exacto, se hace, y como dices tú, se hace lo que, pero por lo menos tienes esa conciencia, ¿no? Creo que a veces hasta se nos olvida esa conciencia, ¿no? Sí, la mayoría de las personas que argumentan esto jamás en su vida han aprendido una sola señal de LSM. O sea, jamás. Entonces es como, solamente estás ahí para criticar mi esfuerzo, porque no estoy cumpliendo con los estándares de lo que tú tampoco estás haciendo. Exactamente, es que es eso, justo. Pero creo, o sea, y también a mí me parece bien importante hacer esta diferencia entre accesibilidad e inclusión. O sea, sí, una cosa es evidentemente tratar de que todo, o sea, nuestro discurso, de que las acciones que hagamos y todo, evidentemente incluyan a las personas con discapacidad, sí, pero otra cosa es la accesibilidad, que es esto, LSM, que es lectores automáticos, braille, ¿no? O sea, que sí lo que hacen es que lleguen estos contenidos a estas personas, ¿no? Bueno, algo de lo que yo sé de tu trayectoria es que participaste en la elaboración de la guía de lenguaje igualitario para The Trevor Project. Así es. Y me gustaría saber un poquito cómo fue ese proceso, porque
por lo que entiendo, pues ya tenías como información, pero ¿cómo fue tu proceso como de investigación, de conocer un poquito más sobre las identidades para poder pues hacer esta guía? O sea que también igual platícanos un poquito como qué incluye esta guía. Ajá, pues mira, te cuento, sí, llevo, a ver, desde 2017 que te digo que me cambió así como todo el esquema de mi pensamiento y de lo que creía que era y demás, pues desde 2017 empecé a investigar, evidentemente, como de a ver qué onda, ¿no? A ver, ¿qué es esto de expresión de género, identidad de género? No tenía ni idea, la verdad, yo no lo tenía. Sí, no, la mayoría. La mayoría de las personas no lo sabíamos, exacto, pero nos dimos a la tarea de investigarlo y de aprenderlo. O sea, siempre he sido la verdad súper afortunada de tener a gente ahí, pues muy generosa con lo que sabe y con su conocimiento y que me han compartido como de, oye, mira, no, puedes encontrar aquí esta información o puedes encontrar esto, o gente que trabajaba en ciertas organizaciones y demás. Entonces de ahí fue como que empecé digamos, como a formar, sobre todo los conceptos en cuanto a lo que tiene que ver como justo qué es identidad de género, qué es expresión de género, que me parecía que era importante, siempre me parece importante, por ejemplo, en los cursos que doy, en la guía, entonces, o sea, hacer esta diferencia entre expresión e identidad de género, orientación sexual, de qué estamos hablando cuando hablamos de no binarismo, ¿no? O sea, porque me parece que son conceptos que a lo mejor hay personas que ya lo tenemos como muy manejado, pero hay quienes de verdad, o sea, les estás hablando en chino, o sea, no tienen ni idea de qué les estoy hablando y entonces así como de no te entiendo, o sea, ¿cómo que expresión de género? Justo como al crear el podcast, pues planeamos los episodios para que hubiera como este contexto. Claro. Porque justamente, pues ahorita estamos hablando de eso, pero ya la gente, en otros episodios ya explicamos exactamente qué hablamos. Muy bien, perfecto, sí, claro. Entonces así fue como, la verdad, desde 2017 empezó como todo este proceso y también justo porque desde 2017 me empezaron a pedir este tipo de cursos, pues empecé también como a tratar de identificar cuáles eran los temas que a mí me parecen como relevantes, ¿no? O sea, a ver, yo no voy a hacer una gramática, no es como que te voy a hacer así como el super libro de consulta de la vida, pero sí me interesa que por lo menos, no sé, yo me acuerdo mucho durante la pandemia estuve en un club de lectura y recuerdo que un día una de las personas de este club así llegó apanicada, así, o sea, mi sobrine nos acaba de decir que es no binario, no sé cómo hablarle, no sé qué hacer, ¿no? Y a mí eso me pareció terrible porque dije, o sea, imagínate qué cosa más espantosa porque es alguien a quien tú amas, ¿no? Porque, pues, no sé, porque es parte de tu familia, porque le viste crecer, porque lo que tú quieras, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene que ser parte de tu familia, es alguien simplemente a quien amas mucho y de repente, o sea, sientes que las palabras son una barrera para comunicarte con esa persona. O sea, me parece terrible cuando al contrario, o sea, las palabras son puentes, siempre tienen que ser puentes. Entonces, como que al final, esa siempre ha sido mi intención, o sea, buscar como esta manera, y era lo que te decía de esta parte como muy del cambio del discurso. O sea, a mí me interesa que la gente entienda estas cosas de forma pues, tan tranquila como te la estoy platicando, ¿no? O sea, no tengo que dar una ponencia súper académica de así, porque el sustantivo pronominal, ¿no? O sea, pues que son cosas que no va a funcionar. Entonces, tratar de encontrar estas palabras que sean muy cercanas a todas las personas, como pareciera ver cómo lo podría aplicar yo en mi día a día. ¿Qué tan, o sea, de verdad es tan difícil como todo el mundo dice que es tan difícil? ¿O es más bien tan sencillo como en realidad es, ¿no? O sea, nada más es como esta parte de ser, o sea, yo creo que todo empieza con el ser consciente de que tienes poder sobre la forma en la que te expresas y que puedes cambiarla. O sea, creo que con eso ya vas de súper gane. Y entonces, bueno, pues ya cuando se acercó Trevor Project a pedirme la guía, pues yo de alguna u otra manera ya tenía como muy claras, o sea, muy claros cuáles eran estos puntos, porque son, pues básicamente los conceptos que comparto cada vez que doy un curso de lenguaje igualitario, lenguaje incluyente. Y entonces, pues ya, o sea, hice la propuesta, la trabajamos y me pidieron así como, no, mira, a ver, incluye también esto, ¿no? Y a ver este ejemplo de no sé qué. Y pues bien, o sea, la verdad es que fue un proceso súper fácil, ¿no? O sea, bien lindo, ¿no? Porque fluyó bien sencillo y y pues ya, y ahí quedó la guía a disposición de todas las personas para que la consulten, que evidentemente es una guía que puede ampliarse, que puede mejorarse siempre, sin duda, ¿no? Y lo que te digo, o sea, yo estoy conscientísima de que lo que escribí en esta guía, pues probablemente en unos meses, en unos años, pues ya no sea realmente lo que consideramos lenguaje incluyente, que sería ideal, ¿no? O sea, porque eso quiere decir que estamos ya es parte de nosotros y que ya más bien estamos buscando otras cosas como en las cuales empezar a hacer cambios, ¿no? Entonces, pues ahí está, para su disposición, para que la consulten. Sí, igual si tú eres una persona que está como intentando aprender sobre esto o conoces a alguien que está intentando aprender sobre esto o se lo quieres compartir a tus papás,
creo que es un súper recurso, porque explica todo esto de una forma bien sencilla. Creo que es como muy, no sé, muy digerible, ¿no? Sí, ¿qué es lo que te decía? O sea, a mí lo que me interesa es que todas las personas lo entendamos, que no sea como, ay, no tienes que tener una especialidad en lingüística para poder entender esto. O sea, al contrario, claro. simplemente hablas español con esto ya, ¿no? O sea, como que puede ser muchísimo más sencillo y pues sí, espero que eso, que les sea útil y que, pues nada, que se vaya enriqueciendo también. Y, por ejemplo, ¿qué consejos le darías como a alguna empresa, escuela o institución que quiere como empezar a adoptar este tipo de prácticas para ser más incluyentes? Pues mira, de entrada yo sí creo que tiene que haber como, o sea, sí es como un proyecto, ¿no? O sea, porque, a ver, a mí me han buscado de empresas, me han buscado de escuelas, ¿no? Como, ay, ven y danos una plática. A mí siempre me gusta ir y dar una plática de sensibilización. O sea, ¿por qué es importante que hables de lenguaje incluyente, lenguaje igualitario? Porque creo que si lo entendemos, o sea, si alguien llega y te dice, a ver, estas son las razones por las que creemos que tendríamos que estar haciendo esto, es muchísimo más sencillo que yo llegue y te diga, a partir de hoy todo el mundo va a hablar con lenguaje incluyente. Ajá, claro. ¿No? O sea, y que creo que esa también es como una falacia alrededor del lenguaje incluyente, ¿no? O sea, que ay, nos van a obligar a hablar con nadie les está obligando, o sea, nadie. Sí. Y al final de cuentas, como que ese objetivo siempre va a ser incluir a las personas, que nadie se sienta excluido. Claro. Que, no sé, o sea, que todos seamos celebrades. Dentro de lo más básico que es la forma en la que nos comunicamos. Sí. O sea, y que tengamos reconocimiento, ¿no? O sea, que digas, oye, a ver, o sea, yo quiero que me hables así y ya está, ¿no? A mí eso creo que es una de las cosas que siempre es como la primera recomendación, como que haya, sobre todo, por ejemplo, con el personal docente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un hijo que tiene 8 años. Evidentemente, o sea, este hijo mío escucha todo esto que yo te estoy diciendo pues, varias veces. Sobre todo durante la pandemia lo escuchó varias veces, ¿no? Entonces, cuando llegó una vez más a la escuela, pues para él era muy normal llegar y decir mis amigues, ¿no? Y todes, y pues ahí, tan tranquilo. Y evidentemente llegó su maestra así, no, aquí no se habla así, ¿no? Y entonces para él fue así como un shock, así, pero ¿por qué, mamá? No, o sea, no lo entiendo. Y entonces, ya sabes, yo ya me iba a ir a pelear, así, no, ya. Y dije, a ver, o sea, justo, o sea, esto es la vida, tal cual. Entonces le dije, a ver, o sea, quiero que entiendas una cosa. Tú puedes hablar así siempre, cuando quieras, o sea, si para ti nace de tu corazón decir todo, decir amigues y nosotros y bla, dilo, o sea, está bien dicho, está bien, no te pueden decir que no. Hay reglas, hay lugares, por ejemplo, en este lugar, ¿no? Tu maestra tiene esta regla. Lamentablemente. En donde dice que no se puede. Ok. Bueno, si a ella le causa tanto conflicto, puedes cambiar al masculino. Pero lo que yo quiero que tú sepas es que tienes esta opción. O sea, tú siempre la puedes usar. Y que si alguien te lo pide, lo sabes vas a usar. cómo usarlo. Exacto. Ajá. Entonces, ya que fue lo que se hizo, que evidentemente, obviamente, un grupo de mamás y de papás, pues lo que hicimos fue como de, oigan, en la escuela necesitamos que se hable de lenguaje incluyente, ¿no? Claro. Entonces, o sea, fue una mamá que es una colega y que ha trabajado muchísimo por el derecho, por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Ella fue, dio el curso, no sé qué, y me encantó porque a partir de ahí la maestra como que dijo, ok. O sea, por eso te digo, creo que es una cosa que sí se tiene como que por lo menos exponer cuáles son las razones, ¿no? Que a lo mejor para muchas personas nos parecen como súper lógico, ¿no? O sea, simplemente respeto. Creo que muchas personas pues no tienen contacto directo con personas de la comunidad que utilicen pronombres neutrales. Exacto. Entonces, o sea, creo que pues el explicarle a la gente que no tiene ese contacto que existe esto, pues también es como justo esta parte de sensibilizar a algo que no conocen. Exacto, entonces ya que tenemos la sensibilización, sí me encanta, o sea, a mí, por ejemplo, sí me gusta mucho dar los cursos ya como de ahora sí, manos a la obra, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que tendrían que hacer esto, no? Y vamos a empezar con los materiales que ustedes tienen, ¿no? De nada sirve que yo venga y te ponga un ejemplo que es súper lejano a ti. Si no sé, si a lo mejor tú te dedicas a hacer, no sé, ¿qué podría ser? Yo qué sé. Comunicación para marcas, ¿no? O sea, eres una agencia de relaciones públicas y haces comunicación para marcas. ¿Cómo puedes implementar el lenguaje incluyente y el lenguaje igualitario en lo que estás haciendo para tus marcas, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde he encontrado, la verdad, a mí me ha parecido impresionante el interés que hay alrededor del lenguaje incluyente. O sea, bueno. Sí, claro, porque entonces ahí es cuando yo digo, mientras, digamos que nos salgamos de este espacio, ¿no? Que evidentemente, obviamente tiene que estar dentro de la comunidad LGBTIQ+, sí, porque ahí es donde, digamos, como donde surge la necesidad y tiene que estar ahí esta discusión sobre el lenguaje incluyente y el lenguaje, sobre todo el lenguaje incluyente,
me encanta que salga de ese espacio, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que conforme más se amplíe, es muchísimo más probable que esto llegue a otras partes de la sociedad. O sea, que otras partes de o sea, que otros grupos dentro de la sociedad digan, es necesario. O sea, claro que sí. Y a lo mejor, o sea, yo lo que siempre les digo en mis cursos, a ver, no tienes que hablar con él si no quieres. O sea, nadie te está obligando así, no, pues ahora tengo que decir todos nosotros y amigues y ya, y estamos bien contentes aquí. No, o sea, no lo tienes que decir si no lo necesitas. Pero yo lo que quiero es que si un día alguna persona, por alguna razón en tu camino, te topas con alguien que te diga, es que yo uso ella, no te quedes paralizada así de, ¿y ahora qué hago? O sea, que sepas, ok, ya sé qué tengo que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, y a lo mejor te vas a equivocar. Sí, te vas a equivocar, no hay ningún problema, pero ya sabes qué hacer. O sea, que no te pase esto de que te paralizas y digas, no me puedo comunicar con esta persona porque no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, como que eso es como parte de lo que me interesa, porque a partir de ahí también he notado que mucha gente como que baja mucho las defensas, o sea, como que dice, mira, ok, o sea, esto sí lo podría hacer, ¿no? O sea, y entonces como que ya... Sí, se ve como algo más cercano, más doable. Exacto, es más fácil de hacer. Más sencillo. Oye, y platícame tantito si tú conoces otros recursos, aparte de la guía, que creo que es un gran recurso, pero que alguien que está interesado en este tema pueda consultar. Pues mira, yo normalmente lo que hago es que sigo a ciertas personas que sé que están metidas en este rollo, ¿no? O sea, por ejemplo, antes en X ya no existe porque cerró su cuenta porque recibía demasiado odio, pero digamos que una de las personas que a mí, por ejemplo, me ha enseñado muchísimo es una traductora gallega que se llama Artemis López. Y vivió un tiempo en Estados Unidos, me parece que ya está de vuelta en España, y ha hecho, por ejemplo, trabaja con la Universidad de Vigo, entonces ha hecho muchísimos artículos sobre... que digamos que esto ya está muy clavado en la textura, o sea, sí, porque es como mucho de lingüística y usos en las traducciones y no sé qué, ¿no? O sea, porque en el mundo de la traducción también es todo un tema, ¿no? Porque claro, si tú tienes que traducir a alguien que utiliza el pronombre de, pues, ¿cómo lo traduces? O sea, no sé, es que a mí me encanta, o sea, estos temas son... O sea, hay como mucho de dónde, pero bueno, como que, por ejemplo, yo recuerdo que fue a la primera persona que leí así como de, bueno, ¿y qué hacemos, por ejemplo, con presidente o con jefe, no? O sea, ¿cómo vamos a marcar un género neutro si nos estamos refiriendo a alguien, o sea, cuando la palabra ya termine en ¿no? Sí. O sea, como estas cosas que a lo mejor, pues, no sé. Son como más técnicas, exacto, ¿no? Muy técnico, pero bueno, como que normalmente encuentro cosas así. No sé, sigo, por ejemplo, a muchas comunidades de personas trans, porque también, pues, obviamente, pues, necesitan palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí encontré el concepto de xadre, que me encanta, ¿no? Bueno, que yo digo xadre, pero no sé si sea xadre o sea shadre, que es no la sé. palabra neutra para hablar sobre madre y padre, ¿no? Padre. O sea, para no hacer ninguna marca de género. O también, por ejemplo, por ahí, a quien a Ofelia Pastrana le leí el mapaz, ¿no? Por ejemplo, que lo amo y yo ya lo tengo súper puesto en mi vocabulario, ¿no? Y trato todo el tiempo de utilizar el mapaz. No sé, o sea, como que voy identificando a gente, así como que digo. Al final de cuentas, de la comunidad es de donde vienen estas palabras. Claro, ¿no? Entonces, a ver, yo que voy a llegar a decirte, no, pues estas son las palabras que te... O sea, no, pues yo más bien quiero saber qué palabras utilizan, ¿no? Y como irlas ahí adoptando y además siguiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en cómo se dice o cómo podríamos referirnos a, no sé, así como tienes una nuera, un yerno, ¿cuál sería la forma neutra de referirte a la pareja de tu hija, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé... No la he encontrado, si alguien sabe, compártala, por favor. Y además es eso, que creo que esa es una cosa padrísima. Me parece que sí es una creación colectiva, ¿no? Entonces es como ir encontrando gente que sepas que están ahí como en el tema, ¿no? O que tienen gente cercana que dicen, no, pues empiezan a usar estas palabras, ¿no? Al final es eso, no hay como muchas, como te decía, no es como que vayas y busques la gramática del lenguaje igualitario o la gramática del lenguaje incluyente. Pero es eso, o sea, es como buscar a las personas o a organizaciones. Yo, por ejemplo, o sea, con Trevor, por ejemplo, tienen ahí también una guía de cómo salir del closet, ¿no? O sea, como que vas encontrando diferentes organizaciones. Sobre todo me parece que son organizaciones las que están ahí ahorita muy pendientes de a ver qué es lo que podemos hacer, cómo se va modificando esto. Y luego, por ejemplo, no sé, a mí ahora me encantan series, ¿no? O sea, ves... O sea, no sé, Sex Education o Pose o no sé, ahora incluso el videojuego, el de Hombre Araña 2 de Marvel, bueno, están utilizando lenguaje incluyente, ¿no? Entonces como que empezamos a verlo en diferentes lugares y es eso, o sea, es como ir viendo pues cómo se está utilizando, qué es lo que están haciendo
Y pues eso, o sea, ahí es como, es así como literal parar las antenas y ver a quién te poner encuentras. atención. Sí, literal. Sí. Y yo, bueno, yo lo que encuentro lo comparto, o sea, busco ahí como, siempre en mis redes estoy, o sea, poniendo como de lo que voy encontrando, pues miren, me encontré esta palabra y entonces así como es como se está utilizando, ya. Oye, y platícanos un poquito para cerrar, ¿cuáles son los proyectos que tienes un poco dirigidos como a este tema a futuro? Pues mira, de entrada estoy trabajando en una guía precisamente de lenguaje igualitario y lenguaje incluyente con Editorial Planeta, precisamente ya para, digamos, como para abrirla más al público. Y es precisamente eso, la idea de que cualquier persona que tenga como la duda de, oye, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo podría ser? Para que ahora sí haya un libro. Exacto, ahí hay un libro de referencia. Entonces, que ahí está. Entonces estoy trabajando en eso y pues básicamente en generar contenido igual, o sea, lo que yo vaya encontrando es como pues generar ese contenido en mis redes y doy cursos en donde sea que se pueda, o sea, así como de, oye, que no, que si puedes venir al fideicomiso de tal ciudad, no sé qué, sí voy, claro que sí voy. Oye, que si tal empresa. Labor. Sí, la verdad es que sí, porque creo que además, o sea, es eso, como que al final, si empezamos a hablar de esto, o sea, como que me parece que la gente empieza a decir, órale, ok. Lo que creo que realmente hay en el fondo de todo es una ignorancia muy grande. O sea, es como el desconocimiento total. Entonces, pues si podemos aportar un poquito de luz, ¿no? Así como decir, mira, existe esto, a lo mejor no te vas a ir a empezar a hablar con la E, ¿no? Porque siento que eso a mucha gente le causa un conflicto así brutal. Bueno, a lo mejor no vas a hablar con la E, pero puedes ir cambiando la forma en la que te expresas, o por lo menos puedes saber cuándo sí tienes que hablar con la E, ¿no? Y entonces ya pues vas a saber que lo vas a utilizar. Pues si estás con una persona que te dice, no, pues yo utilizo este pronombre, ¿no? Y entonces ahí sí vas a usar la E o vas a intentar usar la E, ¿no? Pero en todo lo demás puedes no utilizar la E y puedes buscar otra forma de expresarte, ¿no? Entonces creo que ahí es donde básicamente están todos mis esfuerzos, o sea, en cómo decir, bueno, que cada vez sea más cercano a las personas y que no lo vean como así, como, o sea, como tan ajeno y como tan ajeno y además como que les cause tanto rechazo, ¿no? O sea, a mí eso es lo que me impacta siempre, o sea, como que hay gente que lo rechaza totalmente, ¿no? Y que dices, o sea, luego ni sabes, ¿no? Como que pues por lo menos ahí piénsale, o sea, como a quién podría, o sea, influirle, porque además me encanta eso que tú dices, o sea, muchas veces no tenemos a alguien cercano, ¿no? De la comunidad LGBTIQ+, entonces sentimos que no es necesario, pero es que siempre hay alguien. Sí. Siempre hay alguien. Y a final de cuentas, pues es como neutral porque también abarca a todos. Exacto. No necesariamente tiene que haber una persona no binaria para usar justo la E. O sea, ahí es cuando vas a usar la E, ¿no? Punto. Pero también eso es bien importante. O sea, sí hay, por ejemplo, un movimiento muy grande de empezar a utilizar como la E como un pronombre, o sea, como una terminación, ¿no? Y ella como un pronombre neutro en el que puedas hablar de cualquier persona, ¿no? Hay mucha gente que no está a favor, ¿no? Y entonces, pues también muy respetable, ¿no? Pero pues cada vez también se empieza a utilizar más, ¿no? Entonces, pues bueno, también saber que existen estas variantes y como tú decías, ¿no? A veces que tienes una palabra pero tiene muchos significados, pues pasa lo mismo aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, a ver, eso, creo que es bien importante entender que quienes más poder tenemos sobre cómo nos expresamos somos nosotros mismos. Y entonces, pues nada, si tú decides darle cierto poder a tus palabras y expresarte de cierta manera y escoger ciertas palabras, pues que sepas que lo puedes hacer con toda la tranquilidad y la calma de decir, no, yo sé por qué estoy diciendo esto y en dónde lo estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Y ya, no tiene que venir ninguna raya de decirme sí, así. Perfecto. Oye, Pau, y recuérdanos tus redes sociales por si alguien quiere seguirte y tener más contacto con toda esta información. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en X, Instagram y en TikTok como Ape Chavira. Ahí estoy en estas 3 redes sobre todo, que es donde publico información. Y lo mismo, si tienen preguntas, porque lo que te decía, de verdad es un aprendizaje colectivo. Entonces, muchas veces ahí me escriben y me dicen, oye, ¿y esto cómo lo puedo resolver? O ¿cómo digo esto? No sé. Y eso, de alguna otra forma, a mí me obliga a decir, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? O investigar, a preguntar, no sé qué. Entonces, este es conocimiento colectivo. Entonces, igual, dudas, preguntas, lo que sea que tengan, pues con muchísimo gusto. Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias por haber venido, por compartirnos toda esta información y a las personas que lo están viendo, escuchando. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, mil gracias por la invitación. Qué lindo. Muchas gracias. Bueno, nada más para cerrar, les invito a que chequen la guía del lenguaje incluyente igualitario que se generó junto con Trevor. Les voy a dejar el link ahí en los recursos, en la descripción para que lo puedan checar. Y también un recordatorio, como siempre, de que las definiciones, palabras, conceptos y todo lo que dijimos aquí
siempre están evolucionando, son de nuestra experiencia personal y pues también ténganos paciencia. Y la idea de este espacio es que todos se sientan incluidos, así que pues esperemos que así sea y si esto evoluciona, pues también una disculpita, siempre estamos aprendiendo. Y pues bueno, si tú o alguien que conoces está atravesando este proceso de salir del closet y necesita ayuda, necesita ser escuchada, pues está el recurso de Trevor Project. Les vamos a dejar aquí la página para que puedan acercarse si lo necesitan. Y pues muchísimas gracias. Síganme en todas mis redes sociales y en las redes sociales de este proyecto Soy Arcoiris. Y no se olviden de darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios nuevos cada lunes. Bye, nos vemos la próxima semana.